A ver, si pensamos en músicos auténticos, de esos de verdad, libres, influyentes, pocos se nos vienen a la cabeza como Robe Iniesta, un tío que básicamente convirtió su vida en poesía sucia, en pura rabia, en arte, y que, de paso, le dio la vuelta al rock español para siempre. Y es que para entender a Robe, la clave está justo aquí. Su música no era, no sé, no era una pose, era una herida abierta. Era como leer su diario personal, uno súper crudo, que de repente conectó con miles y miles de personas que en el fondo sentían lo mismo, pero no tenían ni idea de cómo ponerlo en palabras. Así que, ojo, que esto no va de la típica historia de la estrella del rock, de la fama y los excesos, que bueno, también los hubo, claro. No, esto va de otra cosa. Esto es la historia de cómo un poeta de la talle, acabó siendo la voz de generaciones enteras. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por sus orígenes. Y ya os digo que estamos hablando de un mundo que no tiene nada, pero nada que ver con el glamour de la industria musical. Rob Iniesta nace en Placencia, allá por 1962, y su entorno es el que es. Curros duros, el día a día sin florituras, o sea, olvidaos de academias de música o de formación, para nada. Su escuela fue la calle, y sus herramientas eran, por un lado, una intuición brutal y por otro, una necesidad casi animal de escribir lo que llevaba dentro. Y entonces, a finales de los 80, monta Extremoduro, sin un duro, ¿eh? Y sin ninguna expectativa. Y aquí viene lo bueno. Para grabar la primera maqueta, se saca de la manga algo que es una genialidad, el rock transgresivo. Pero ojo, que no era solo un nombre para un estilo de música, era un método. Se puso a vender papeletas a la gente, a los fans, para poder pagar el estudio. Vamos, crowdfunding en vena mucho antes de que se inventara la palabra. Bueno, y ahora vamos a ver cómo ese movimiento que nació de la nada, del underground más puro, acabó prendiendo fuego a todo el panorama musical español. Es que el sonido de Extremoduro sencillamente lo rompió todo. Imaginaos, una mezcla de poesía súper dura, de autodestrucción y una sinceridad sin ningún tipo de filtro para hablar de sexo, de drogas, de la vida en los márgenes. Las letras eran tan de verdad, tan viscerales, que se extendieron como la pólvora, de boca en boca, de casete en casete. Una locura. El crecimiento fue, puff, exponencial. Es que conectaron con un sentimiento de rabia, de descontento que estaba ahí en la calle esperando a que alguien le pusiera voz. Fijaos, lo que empezó a finales de los 80, sin un euro, a principios de los 90 ya era un run run imparable en el circuito alternativo. Y para mediados de la década, bueno, para mediados de los 90, con himnos como Soy payaso o Salir, aquel grupo que no conocía a nadie se había convertido en un auténtico fenómeno de masas. Llenaban estadios, así de claro. Pero claro, aquí viene lo interesante, o lo complicado. Todo ese éxito arrollador vino con una factura, y fue una factura personal muy, muy alta. Y es que aquí tenemos las dos caras de la moneda, la gran dualidad de su carrera. Por un lado, el fenómeno, canciones que son la banda sonora de toda una generación, giras masivas, Robe convertido en un ícono nacional. Y por el otro lado, el precio a pagar, una vida atada a los excesos, a las adicciones, a un caos personal constante. Vivir a toda velocidad y siempre al límite. Entonces, el punto clave, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. No se puede separar al artista de su caos. Son la misma cosa. Él mismo ha contado 1000 veces que vivió al borde del precipicio. Pero es que esa crudeza, esa vida sin red de seguridad, era precisamente la gasolina, el combustible que hacía que sus letras fueran tan jodidamente únicas y de verdad. Pero claro, el tiempo pasa, y toda esa energía bruta, salvaje, empezó a cambiar, empezó a evolucionar, a transformarse en algo nuevo, y para muchísima gente, en algo totalmente inesperado. Y de repente llega el año 2015. Después de décadas de rock visceral con Extremoduro, Robe decide arrancar un proyecto en solitario. Y fue algo que, de verdad, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque demostró que su universo creativo era muchísimo más grande de lo que nadie se había imaginado. El cambio fue radical, absolutamente. Dejó atrás esa furia visceral, ese caos de Extremoduro, y se metió de lleno en un sonido mucho más íntimo, más profundo. De repente, donde había rock duro, ahora había arreglos sinfónicos. Donde había ruido, ahora había composiciones súper elaboradas y una musicalidad exquisita. ¿Y el resultado? Pues fue un éxito rotundo de crítica. Discos como Mayéutica dejaron claro que Robe no era solo el líder de una banda mítica, no, era un compositor con un talento y una sensibilidad enormes, alguien capaz de reinventarse por completo y hacerlo así de bien.
Y con esto llegamos al capítulo final de Extremoduro. Un final que, curiosamente, no fue un concertazo por todo lo alto. Fue una movida, una controversia enorme que al final no hizo más que hacer la leyenda todavía más grande. La cosa fue así. En 2019, la banda anuncia por sorpresa una gira de despedida. Todo el mundo se vuelve loco, prometía ser algo histórico. Pero esa gira nunca ocurrió. Todo se torció. La gira se canceló del todo en medio de un cruce de acusaciones públicas, una polémica muy fuerte con la promotora. Robes se mantuvo firme, dijo, no se dan las condiciones, y de ahí no se movió. ¿Qué pasó? Pues que la gente se quedó dividida y sobre todo sin ese último adiós. Y lo curioso es que esa falta de cierre, esa despedida que nunca fue, paradójicamente lo único que hizo fue inflar todavía más el mito de Extremoduro. ¿Y hoy qué? Pues Robes sigue a lo suyo, sigue llenando recintos con su proyecto en solitario, sigue escribiendo, sigue creando y, como ha hecho toda su vida, sigue huyendo de los focos y de los medios. Es que no es una estrella de rock al uso, es un coheta antisistema que nunca, pero nunca se ha vendido. Y quizá, al final, la clave de toda su leyenda está aquí. Robe Iniesta no solo le dio una vuelta al rock español, es que cambió la forma de escribirlo. Consiguió algo increíble, convertir su propio dolor, su propia vida, en canciones que miles y miles de personas sienten como si fueran suyas. Y esa autenticidad, eso no se puede comprar, no se puede fabricar. Eso simplemente se tiene que vivir.